Un cristiano puede tatuarse, tomar o ir a una fiesta sin perder su fe. Si tú te hiciste el tatuaje teniendo una identidad clara y teniendo en cuenta quién es Jesús en ti, yo no tengo nada que decir. Puede tomar una persona creyente, un cristiano puede, no sé, ir a una fiesta, beberse un whisky, no sé, una bebida alcohólica. Nosotros no vivimos una vida ilícita, ¿ok? Nosotros no somos gente que está al margen de la ley. Bienvenidos al primer episodio podcast Harold de la Hoz. Esto es Sin Filtro. El primer episodio se llama Cómo ser cristiano el día de hoy. Y hoy me acompaña un gran amigo, pastor, la verdad que lo aprecio mucho, es de mi agrado, Armando Llanos. Para mí es un privilegio que estés aquí, que seas la primera persona que esté aquí en el primer episodio del podcast. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es un honor, sí, todo bien, gracias a Dios. Y es un honor que me haces el haberme tenido en cuenta para este proyecto tuyo, que se augura que va a ser muy, muy bueno y se hablará mucho al respecto. Esto no es una predicación, esto es una conversación. Así que hoy en día, ¿cómo podemos ser cristianos sin ser incoherentes, sin ser, digamos, como que meticulosos? O sea, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Será que es difícil ser hoy cristiano, la verdad? Mira, yo siempre a esa pregunta sobre si es difícil ser cristiano o no, doy la misma respuesta. Y es, el cristianismo fue planeado por Dios y traído por Cristo a los hombres, o sea, a la humanidad. O sea, el cristianismo está diseñado para que los hombres, la gente, lo viva, independientemente de la línea del tiempo en la que estemos. Si fue fácil en el tiempo de antes, tiene que serlo ahora. O sea, el cristianismo tiene la horma del ser humano. Entonces, por lo tanto, tiene que ser algo que sea orgánico, que sea fácil de vivir, que sea adaptable a la humanidad. O sea, el cristianismo, es más, no diríamos que el cristianismo, pero, o sea, yo diría más bien la relación con Dios está diseñada para que el hombre la pueda tener. Está bien, lo que pasa es que hay un sistema religioso. Uh-huh. Y yo siento que el sistema religioso nos mete en una burbuja, en una cápsula. Entonces hay personas que de pronto no se acercan a Dios porque se les hace difícil ser cristiano el día de hoy. O sea, ¿cómo somos cristianos en esa parte? O sea, teniendo en cuenta eso de la religiosidad. Es que ser cristiano es ser seguidor de Cristo. De ahí viene como que el principio de eso. Ahora bien, nosotros ni siquiera estamos llamados a ser cristianos. El término cristianos es un término que salió, que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y a nosotros se nos empezó a llamar cristianos en un lugar llamado Antioquía. Y el término cristiano salió como una forma despectiva. O sea, era como una cuestión burlesca. Con el tiempo adquirió otra connotación y hoy en día el cristianismo se entiende como una línea de gente que tiene una espiritualidad y una relación con el Señor. Pero nosotros, más que ser cristianos, estamos llamados a tener una relación con Dios a través de un vínculo que es ser hijos de Dios. Eso es todo. Entonces, la pregunta sería decir, o sea, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, si le preguntamos a un niño o a alguien, ¿para ti se te hace difícil ser hijo? La persona diría, no, yo soy hijo porque sí, porque nací, porque siempre he tenido cerca a mi papá. Entonces, ser cristiano es una cuestión natural, que de pronto para nosotros tiene una importancia desde el momento en que conocimos a Dios a través de Jesucristo, porque Él es el camino, no hay otro. Aprovecho y hago la aclaración, no hay otro camino. Entonces, para nosotros ser cristiano debe ser algo natural, así como a un hijo le es natural ser hijo de su papá. O sea, es una cosa así. Lo que pasa es que tal vez nosotros le hemos puesto como un misticismo a eso. Y en el misticismo se mete lo que tú decías, la religiosidad. Entonces queremos que sea algo como, wow, supernatural. ¿Será que nosotros mismos nos metemos en esa burbuja? Es que a nosotros se nos da es como seguir lo que ya está establecido. Pero a nosotros, ¿quién nos dice que lo que está establecido es así? Ahí donde yo voy, o sea,
si hay algo establecido, pero es por el sistema religioso. Exacto. No quiere decir que esté establecido por Dios. Ahora, hay un sistema, bueno, hay una religión que es bien, la que habla la palabra de Dios en el libro de Santiago. La verdadera religión es ayudar a las viudas, es estar con los huérfanos y da una serie de cosas. Esa es una religión buena, pero en lo que tú me estás diciendo, estás tocando el tema de la religiosidad dentro de lo negativo. La religión es el mejor invento que se creó el enemigo, Satanás. Ajá. Y es como un teatro en el que todo el mundo interpreta a un personaje como lo que realmente yo quiero ser o yo quiero parecer. Pero una vez se acaba el tiempo de la actuación, volvemos a una realidad totalmente diferente. Pero una relación es algo que tú siempre tienes todo el tiempo, donde tú no tienes que impostar ni ser un personaje, ni ser una persona ideal, sino tú eres real. Jesucristo vino por gente real. ¿Sabes qué estaba pensando yo? O sea, teniendo en cuenta que tú eres pastor y teniendo en cuenta la conversación que estamos teniendo, ¿es difícil ser pastor en estos tiempos? Eso depende de la línea en la que tú te quieras meter. O para hablar un poco más barranquillero o colombiano, eso es de acuerdo al viaje que tú quieras mostrar. En el caso mío personal, en este momento de la vida, no es difícil ser pastor. O sea, si es algo, es que tú te estás metiendo en unos temas profundos. Seamos honestos, ¿En qué sentido? O sea, es difícil ser pastor si tú no tienes un llamado. No, yo sé. Pero si tú tienes un llamado, eso te sale natural. Entonces, bueno, mi pregunta puede ser eso se adapta a ti. Bueno, o tú te adaptas a eso. Te quiero hacer esta pregunta. Eso es como Venom. Eso es como Venom. Venom era ¿qué es Venom realmente? Venom es un extraterrestre. Un alienígena, se puede decir, por así. Que es dominante, se mete dentro del cuerpo de la persona. Vamos a hablar de vida. Es una vida que necesitaba tener un cuerpo donde habitar. Hablando lo positivo. El llamado es una vida, es un don dado por Dios que necesita a una persona que se adapte a ese llamado. Cuando hay ese acople, amigo, eso es fácil. Pero cuando tú tienes que forzarte a algo, eso es muy difícil. Y en algún momento lo vas a terminar rechazando o el llamado te va a rechazar a ti. Pero cuando tú estás hecho para eso, amigo, eso contigo conecta de una manera natural y no te vas a forzar a nada. O sea, eso quiere decir, según lo que me estás diciendo... En otros contextos a eso se le llama vocación. Ok, pero... me quieres decir que si tienes el llamado, bacano, chévere. Exacto. Todo se desarrolla, bacano, chévere, pero si no tienes el llamado, no te vistas que no vas, o sea, como que, hey, no te pongas a hacer eso que vas a fracasar. Bueno, y hablando un poco del llamado, he tenido cosas en momentos difíciles, como todo en la vida. Pero como es natural en ti, en algún momento esa fase se supera. Y uno mira hacia atrás y uno dice, wow, en el llamado hice esto, en el llamado llevamos este proyecto, en el llamado llevamos estas cosas, o sea, y disfrutas ese recorrido. ¿Por qué? Porque te es natural y tú vas viendo cómo en el mismo llamado tú vas evolucionando y vas creciendo. Eso hace parte del llamado, pero cuando no hay llamado, te es difícil. Porque estás llevando una carga como impuesta, como que me toca hacer esto, ahora me toca hacer aquello, ahora me toca funcionar así. Y se te vuelve difícil. En mi caso, respondiendo ya de manera concreta a la pregunta, no, para mí no es difícil ser cristiano y no es difícil ser un pastor. En mi caso, no. Siempre y cuando tengas el llamado, ¿no? Siempre y cuando tengas el llamado. Hey, yo tengo unas preguntas aquí que yo la verdad las anoté aquí precisamente pensando en ti. Y una de las preguntas que quiero hacerte es, ¿qué opinas de la frase yo creo en Dios, pero no en la iglesia? Es que eso es cierto. O sea, nuestra vocación y nuestro llamado es a creer en el Señor, creer en el Hijo y creer que a través del Hijo llegamos al Padre, ¿ok?
Y ahí también entra en acción la labor del Espíritu Santo. Nosotros no nos salvamos por creer en una institución, no nos salvamos por creer en la iglesia. Estamos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo, pero realmente estamos llamados a creer en el Señor. Eso es lo que nos salva. Yo no soy salvo por creer en una denominación, en una iglesia, en una franquicia, en algo. Ahora bien, tal vez el espíritu de tu pregunta va más encaminado a que si de pronto como iglesia estamos haciendo las cosas bien. Oye, es que la Biblia dice que Jesús viene por su iglesia, o sea, ok. Creo en Dios, pero pero mira, automáticamente cuando yo creo en Jesús, automáticamente pertenezco a su cuerpo. Si creo de la manera bíblica. ¿Y qué es creer de la manera bíblica? Creer que es el Hijo de Dios, que vino por nosotros, que murió, ¿verdad? Y se puso en nuestro lugar por nuestros pecados. Ok, es creer de la manera correcta. También entender que yo merecía el castigo eterno, yo estaba separado de Dios por todo lo que el pecado conlleva, una separación de Dios, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Pero tal vez el espíritu de tu pregunta es que hoy en día mucha gente se siente maltratada por la iglesia, independientemente de cuál línea lleve. O sea, ahí es donde entramos también en el tema religioso, ¿no? Que mucha gente no quiere nada con la iglesia por el sistema religioso. Mucha gente con muy buena intención a veces está haciendo cosas erróneas y a veces no nos damos cuenta si estamos realmente haciendo iglesia o simplemente estamos llevando tradiciones. Es que aquí se hace así, siempre se ha hecho así, y a veces las tradiciones pueden ser acciones que maltratan a otros. Claro. Eso por una parte. Por otra parte, también hay gente que de pronto quiere meter al cuerpo de Cristo, a lo que nosotros llamamos iglesia, cualquier manera de vivir, y hay cosas que son incompatibles. Ahí sí hay que ser sinceros. Hay cosas que son incompatibles. Yo no puedo decir, la iglesia me maltrató porque yo quise meter a la congregación o a la nueva vida las cosas de la vieja vida. Entonces, hay momentos donde uno tiene que decir, amigo, esto tú no lo puedes hacer aquí. O, por ejemplo, como llevarte por delante a las personas o usar a la gente, vivir de acuerdo a tu propia conveniencia. En la iglesia estamos para ayudarnos a crecer, fortalecernos, que Cristo sea, digamos que, la referencia de vida en nosotros. Mira, me quiero agarrar de una cosa que acabas de decir, y es que hablaste de que no puedes hacer tal cosa. Y de aquí te voy a hacer una pregunta que la tengo exclusivamente aquí anotada. Y es, hombre, ¿un cristiano puede tatuarse, tomar o ir a una fiesta sin perder su fe? Cuando tú tienes fe, mejor dicho, es como cuando tú firmas un contrato de exclusividad. No, pero yo quiero que seas concreto. No, déjame, como dicen muchos por ahí, tirar la plataforma para después soltarte el rema. Okay. Sí, porque, disculpa que te interrumpa, o sea, hay gente que está, digamos, con esa inquietud, como que, ¿será que puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? O sea, yo quiero dejar en claro hoy la respuesta correcta. Mira, cuando tú crees en el Señor, es algo que está dentro de ti, independientemente de muchos factores externos, ¿ok? De muchos factores externos. Y te voy a hablar más bien de mí. Yo no te voy a contestar esa pregunta de manera genérica. Yo la voy a aterrizar en mi propia vida. Sí. Yo recuerdo que en el año 1996 y un añito después, en el 97, me estaban haciendo una pregunta delante de una congregación. Ya me iba a bautizar. Y me preguntaron que si estaba seguro de esa decisión. Y yo dije que esa era la decisión más seria que había tomado en mi vida, a pesar de que tenía 20 años, y recuerdo la respuesta porque realmente fue serio. Entonces, cuando tú tienes fe, es la decisión que tú tomas en la vida
de creer por encima de todas las cosas. Y en mi vida personal me han sucedido demasiadas cosas, o sea, mucho. Yo creo que ya he vivido bastante, a pesar de que me veo joven, he vivido bastante. Y a pesar de todas las vivencias que he tenido, de las cosas más duras que yo he tenido en mi vida, yo sigo creyendo en el Señor. Me encanta una expresión que dice Marcos Vidal en una canción. La canción dice: yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia, sé lo que es perdón, y su misericordia es mi canción. Entonces, cuando tú experimentas el perdón, la gracia, lo que Él hace en tu vida, hey amigo, eso no es algo que tú puedes perder en tu vida. Y en mi caso personal, cuando tú tienes fe, la tienes. Y ya que hablaste del tatuaje, la fe es el mejor tatuaje que puede tener una persona. Yo tengo una cruz aquí, en el cuadro. Si tú quieres tener algo que esté impregnado en ti, ten fe. Ahora, ¿puede un cristiano ponerse un... Tú perdiste la fe por eso? No. Tú me estás preguntando a mí, pero la respuesta la tienes tú. ¿Quién es Jesús para ti a pesar de que te pusiste el tatuaje? Uy, Jesús, para mí lo es todo, o sea, la verdad. Entonces, es algo que no se lleva por fuera, es algo que se lleva por dentro. Ahora bien, hay un sistema religioso que te dice, si tú tienes fe, tú no puedes esto, tú no puedes aquello, tú no puedes aquello. ¿Sabes qué me da rabia? Que la gente, ¿y eso que es cristiano? Pero mira al otro, se puso una cruz aquí en el cuello, o sea, ¿y eso que es cristiano? O sea, como que... Y mucha gente se deja llevar por ese comentario, ¿y eso que es cristiano? Entonces, como no tiene quizás el conocimiento... Y te digo una cosa, Harold, y mucha gente no se tatúa precisamente para evitar esos comentarios. Ahora bien, todo lo que tú hagas en esta vida lo tienes que hacer bajo una convicción. Si tú te hiciste el tatuaje por moda, eres digno de conmiseración. Pero si tú te hiciste el tatuaje teniendo una identidad clara y teniendo en cuenta quién es Jesús en ti, yo no tengo nada que decir. Ahora bien, la palabra de Dios a mí me dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus marcas. Y Pablo dijo en algún momento de su vida, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Obviamente las marcas de Pablo no eran las marcas de un tatuaje, pero quiero como utilizar esa expresión de Pablo para decir que él en su cuerpo, los golpes, las torturas, las pedradas y todas esas cosas le servían para recordar quién era Cristo. De pronto, un cristiano hoy, tú te hiciste una cruz, tal vez necesita, no sé, si significa para ti cada vez que te mires el cuello recordar que Cristo murió en la cruz por ti. Ahora, estas son cosas de percepción y de concepto y de cultura, ¿ok? Tal vez nosotros en este país donde estamos o en América Latina somos demasiados conservadores, pero en otros contextos un tatuaje no representa nada. Para nosotros tal vez tiene una connotación un poco negativa, ¿ok? Pero estamos llamados en este momento a mirar más a la persona por encima de cómo se ve. Estás hablando del tatuaje. Sí, estoy hablando de tatuaje. Y te hablé si se puede, si un cristiano o una persona creyente puede beberse de pronto, no sé, una cerveza, puede tomar algo. Mira, nosotros como cristianos estamos llamados a vivir de acuerdo a las convicciones. Pero también hay personas de esta generación que mira las cosas con una visión diferente a como tal vez yo la mire. Yo tengo este tatuaje que es un torito que está saltando. Tiene un significado. Y en lo personal, bueno, eso tiene un significado. Haz otro podcast para preguntarme qué significa. Pero lo hice cuando tenía 18 años. Yo conocí al Señor a los 20. Pero de ahí para adelante, por mi cabeza se han venido como las ganas. Me gusta ver tatuajes. Y admiro el tatuaje en algunas personas. Y aclaro, el tatuaje debe ser una cosa estética. A no todo el mundo se le ve bien un tatuaje. Y yo pienso que si tú te vas a tatuar... Tú tienes que tener una inspiración bien como chévere. Como que ahora, no te hagas algo igual a todo el mundo. O sea, tú no te vas a hacer tú no te vas a hacer un tatuaje porque simplemente todo el mundo se lo está haciendo. En mi caso, te voy a hablar de mí.
En mi caso todavía no he encontrado una razón suficiente para hacerme un tatuaje y tengo motivos. Yo les voy a decir, ya que estamos en este podcast sin filtros, yo te voy a decir, yo tengo una batata más gruesa que otra. Y en algún momento pensé en hacerme un tatuaje en la flaca para disimular. Pero yo dije, o sea, pero necesitas tapar, mira, ya te puedo hablar de ese tema. Entonces ya la gente en algún momento va a notar cuál es la flaca y cuál es la gorda. Y ya el tatuaje era como para tapar. Ahora, hay razones estéticas para un tatuaje. Una persona que tenga una cicatriz y eso le acompleje, le haga sentir, y tal vez el tatuaje disimule eso. Yo no soy quien para decir sí o no, pero puede ser una justificación. Pero en mi caso personal, cuando mi mamá murió, yo dije, voy a hacerme su nombre, o su rostro, o la fecha. Pero mi mente dice, Armando, ¿necesitas eso para recordarla? No lo necesito, entonces ahí se me cae. Pero el día en que tal vez yo no tenga un argumento, o que mi mente no tenga un argumento que me derribe la idea, tal vez sí. Pero mientras tanto, no hay yo no la tengo. Pero de pronto hay personas que sí. Ahora bien, me sigues hablando de los tatuajes. Estoy hablando de los tatuajes. Te estoy hablando ahora. Sí. Y te estoy diciendo que yo admiro los tatuajes, me gusta ver un tatuaje en una piel bien blanca, ¿sabes? No, porque puedo caer en un tema de discriminación, decir que a una persona de tez morena u oscura no le queda bien. Tiene que inspirarse para que se le vea bien chévere. Ahora, en mi caso personal, pero que si puede un cristiano hacérselo, un cristiano, aparte de ser cristiano, es una persona libre. Un cristiano, aparte de ser cristiano, es un ciudadano. Un cristiano, aparte de ser cristiano, tiene convicciones. Ahora bien, la palabra de Dios dice, todo lo que no proviene de una convicción es pecado. Si tú estás convencido de algo, hazlo convencido. Pero si tú lo haces porque simplemente estás motivado por una moda o por algo, por una actitud incorrecta, amigo, te puedes arrepentir después. Pero si tú tienes seguridad, si tú tienes identidad, vaya para adelante con cualquier cosa que a la final agrade a Dios. La pregunta correcta es... Y me estás hablando del tatuaje. Estoy hablando de tatuaje. La pregunta correcta es... tomarse algo. La pregunta correcta es... Pregúntale al Señor. Señor, me hago un tatuaje. Y espera que Él te conteste. A algunos el Espíritu Santo les va a decir no. A algunas personas el Espíritu Santo les va a decir, allá tú. Tú verás. O sea, ¿y por qué algunos sí y algunos no? Porque un tatuaje te puede hacer entrar a un ámbito donde Él necesite que tú entres tatuado. Pero a otros les va a decir que no. ¿Por qué? Porque hay un llamado que si tú te haces eso, te vas a cerrar puertas. Entonces, proyéctate. ¿Te conviene, no te conviene? Pero pregúntale al Señor. Esto es una cuestión de convicción, porque la pregunta es, ¿puede un cristiano? Y un cristiano es una persona que le entregó su vida al Señor y por lo tanto debe estar sujeto a lo que el Señor le diga. Y hay que tener claro en cuenta que nosotros somos humanos, o sea... A lo mejor hay personas que sí son cristianos y de pronto no tienen esa mentalidad que tú estás hablando ahora. Recuerda que hay cristianos que no son con convicción. Vuelvo y te digo, supongamos que yo soy cristiano y por ahí que oye motivo, no sé, me aparté y como que, mierda, me tatué. Y como que, mierda, me tatué. Ahora pero es que ahorita me estabas diciendo que si se pierde la fe, tú te puedes apartar sin perder la fe. Por eso. Pero si te apartas y haces lo que empiezas a vivir lo que y te hablé de solo te dé la gana, te hablé de tres cosas raras. Te hablé de tres cosas y te enfocaste en el tatuaje, pero yo quiero que seas por lo que representa el tatuaje en mí. Seas concreto, o sea. ¿Y cuál es la otra? Puede tomar una persona creyente, un cristiano puede, no sé, ir a una fiesta, beberse un whisky, no sé, una bebida alcohólica. Ahora, bueno, ahorita te hablaba de la cultura. La palabra de Dios dice que todo nos es lícito. Lícito es que no es prohibido. Lo ilícito es lo prohibido. Todo nos es lícito. Pero aún dentro de lo lícito hay cosas que no convienen. Ok. Entonces,
nosotros no vivimos una vida ilícita. ¿Ok? Nosotros no somos gente que está al margen de la ley. Ok. Entonces, todo te es lícito. A algunas personas le va a convenir y a otras personas no les va a convenir. Todo depende de la madurez. Si yo voy a una fiesta, ¿verdad? Y voy a entender que ese es un momento que tiene un inicio y tiene un final, y que voy a vivir y que voy a compartir con personas, que me voy a relacionar, que van a haber conexiones, que se puede prestar para muchas cosas que a la postre me pueden bendecir o favorecer, hey, se te es permitido. Pero si tú vas a ir a una fiesta y vas a terminar siendo el espectáculo deplorable, no sé si está bien dicho, o sea, el oso, si tú vas a hacer el oso, hey, no vaya. Si tú vas a pasar pena haciendo algo, Pero entonces, ¿qué pasa? no lo hagas. ¿En qué O sea, sentido? si te vas a descontrolar, si no te vas a medir. O sea, tú me si estás no diciendo que si la persona tiene problemas con el alcohol, no lo haga. No lo haga. Si usted no tiene problemas con el alcohol... Y si tiene problemas de relaciones interpersonales, tampoco lo hagas. Ahora, Ese no es tu escenario. Mira, yo una cosa que yo siempre he pensado es, si el primer milagro que hizo Jesús fue el vino, Ujú, y de hecho, según la palabra, Él nos va a recibir en la boda del Cordero con vino, ujú. yo no creo que el vino que menciona la Biblia sea jugo de uva. No, vino es vino y jugo es jugo. Ahí está. Quiere decir que tiene un grado. Sí, hay algo allí. Ahora, es importante lo que dice, porque si yo sé que si me tomo algo y me voy a descontrolar, entonces no debo. A algunas personas se les dice, no mires al vino cuando rojea. Oye, estas cosas no se predican, no se predican. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si alguien lo predica y hay un man ahí que está luchando con el pasa es alcohol, que no hay le va a ser de edificante. O sea, hay cosas que se pueden hablar públicamente para todo público, lo que tiene que ver con doctrina. Pero lo que tiene que ver con estilos de vida son cosas que mejor se hablan en espacios diferentes, de acuerdo a las personas. Hay gente a la que no les conviene ni siquiera el olor. Y hay otras personas, el mismo Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu estómago ya no tomes agua, sino toma un poco de vino. por causa de tu estómago. No Porque tomes agua. el agua no era muy sana en el lugar donde vivía Timoteo y tenía un problema estomacal. Entonces el vino, por lo menos, aunque tenía cierto grado de fermentación, era más Saludable. saludable o más puro que el agua que no era tan potable. Yo siempre Entonces he dicho- miren que esto es un asunto de conveniencia. Para mi concepto, o sea, yo pienso que es más saludable tomarse una cerveza que una Coca-Cola. Ah, pues sí. Para mí es Sí. más saludable, no sé. Es O mi sea, opinión. yo no sé si esté bien el Es término. mi opinión, es mi yo- opinión, es mi yo no opinión. sé- Es respetable, ¿no? Yo no sé si el término correcto sea saludable. ¿Ok? Porque no sé, o sea, qué tanta salud te aporta. Pero, no sé, o sea, digamos que no corres tanto peligro. La palabra dice que tomarás o comerás cosas mortíferas y no te hará daño. Lo que pasa es que, por ejemplo... No sé si se está refiriendo a la Coca-Cola no, ahí. o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, uno piensa, yo digo, no sé, por ejemplo, yo me quiero casar, yo quiero que mi boda, o sea, sea una celebración, digamos... Que sean como las bodas de Caná, Exacto. 6 días. Y que el mejor Exacto. vino lo sirvan al final. Exacto, que el mejor o el peor. El mejor. El mejor vino, o sea, imagínate. O sea, El mejor, y ahí el mejor vino es lo que aporta Cristo a la yo vida. no quiero una boda aburrida, la verdad, sinceramente, no quiero una boda aburrida, Amigo, es que, la verdad. amigo, hay que diferenciar lo que es el servicio cristiano en la iglesia a un evento hecho por cristianos. Oye, No disculpa. todo es culto. Y disculpa que te interrumpa. Y pasa que estas cosas no se hablan porque yo siento que todo es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que no conviene hablar estas cosas porque si yo hablo estas cosas, ciertas iglesias no me van a llamar a predicar un mensaje. Pero ni tú Entonces, ni yo no es estamos negocio. sujetos a eso. Ni tú ni yo estamos sujetos a una invitación o a que nos llamen porque nosotros, digamos que tenemos una plataforma donde podemos hablar lo que está en la palabra de Dios sin condicionar. Hablaste de lo que podemos hablar y de ahí se despliega la pregunta esta que te voy a hacer. ¿Por qué las iglesias no hablan sobre la mentalidad, la sexualidad? ¿Por qué
la mayoría, un gran porcentaje de las comunidades cristianas, las iglesias, no hablan de esos temas. Se dice que son temas tabú, pero más que temas tabú, yo podría decirte que son temas que necesitan es un escenario especial. Por lo menos, yo te podría decir por qué no. Un domingo, de repente uno está en la congregación y viene mucha gente con problemas existenciales, con problemas emocionales, con depresión, con crisis económica, y ese día de repente la enseñanza es: vamos a hablar de la sexualidad. De repente creo que queda un poco fuera de lugar, y lo que uno debe ser es cristocéntrico. Ahora, por ser cristocéntrico yo no me puedo cerrar a hablar de esas cosas. Me mencionaste la sexualidad, ¿qué más? Te mencioné la sexualidad, te nombré la mentalidad. Mentalidad. Bueno, la mentalidad sí es un tema que se puede abarcar en cualquier momento, pero los temas tal vez de sexualidad o de ciertas cosas, digamos que necesitan escenarios especiales y gente que tal vez tenga ese tipo de interés, ¿ok? Pero de pronto claros, a los jóvenes les podemos hablar de esas cosas. Seamos claros, o sea, hoy en día la mentalidad juega un papel muy importante en las personas. O sea, por X o Y razón, por X o Y situación, la mentalidad juega un papel importante. Es que la mentalidad siempre ha sido importante. El libro de Romanos, capítulo 12, dice: tenemos que transformar el espíritu de nuestro entendimiento, o sea, tenemos que transformar nuestra mentalidad. Y la palabra de Dios habla de que cuando transformamos nuestra mentalidad mundana, carnal, triste, derrotista, por la mentalidad de Cristo, dice, la palabra dice, tenemos la mente de Cristo, y muchas cosas cambian. Entonces, la mentalidad sí es un tema que podemos hablar. La sexualidad es un tema que le tenemos que responder de manera clara a la gente que tiene inquietudes en ese tema. Ok, perfecto. Hey, quiero hacerte una pregunta que es el cierre de este podcast de cómo ser cristiano hoy. Yo creo que para mí es una de las importantes de las que te he hecho, y es la siguiente. ¿Puede un cristiano luchar con pornografía, ansiedad, depresión y aún así seguir amando a Jesús? Yo te la devuelvo, o te diría: tiene un cristiano que luchar con pornografía, tiene un cristiano que luchar contra la ansiedad, y tiene un cristiano que luchar contra la depresión y aún así seguir amando. Ahora, en estas luchas, en algún momento tú vas arriba ganando y en algún momento puedes caer. Y cuando yo digo puedes caer, no estoy diciendo, no te estoy hablando dentro de la permisividad, sino te estoy hablando dentro de lo humano, ¿ok? Y esta pregunta lleva a juegos pirotécnicos que están sonando por aquí en el exterior. Claro que sí. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Cristiano que no tenga lucha, cristiano que no tenga una situación que lo confronte, que lo lleve de pronto, que lo tiente, es un cristiano que no está en la tierra. La gente que está en la tierra, algunos van a estar luchando con el alcoholismo, algunos van a estar luchando contra la pornografía, además algunos van a estar luchando con el sexo directamente, el normal y el prohibido. O sea que lo que hay que tener en cuenta es que uno es un ser humano, loco. Somos humanos. O sea, que en algún momento, el hecho de que sigamos aquí esto no quiere decir que en algún momento vamos a caer en alguna cosa, o sea. En algún momento vamos a caer. Y eso es lo que la gente cristiana cree, que uno como que es perfecto, yo no sé. La Escritura dice, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Dice la palabra que debemos ir al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Dice que vamos a ser tentados, ¿ok? Pero que junto con la tentación vamos a encontrar una puerta de salida. O sea, el cristiano va a entender lo que es tener enemigos, lo que es tener tentaciones. Tenemos tres: el mundo, la carne y Satanás. A veces todo lo enfocamos al diablo, el diablo, pero el mayor enemigo lo tenemos aquí, ¿ves? En estos sentidos, como nosotros en la esta carne que no se sacia, dice la palabra, los ojos no se sacian de ver, y el que ve algo quiere seguir viendo, y el que ha sido tal vez atado a una situación por estar viendo, digamos, la pornografía, va a seguir queriendo ver.
Entonces, la clave está en hacer guerra a eso. En hacer guerra a eso. Ahora, mucha gente pierde la batalla porque quiere luchar con lo que es el autocontrol. El autocontrol. Algunas veces vamos a tener dominio, algunas veces vamos a tener la seguridad personal para decirle no, pero otras veces vamos a estar débiles y vamos a flaquear. Entonces, sí puede un cristiano luchar con todas esas cosas, y en este tiempo mucho más, donde todo está a un clic. Cuando yo soy tentado, se nos hace mucho más fácil caer en la tentación que correr al trono de la gracia. Corremos al trono de la gracia después que caigo. Obviamente Dios me va a levantar. Okay. Antes de caer o después de caído. Nuestras caídas y nuestras debilidades deben ser unos agentes que te digan, hey, no eres tan maduro, ni tu carácter está tan fuerte como tú pensabas. Mira, sigues cayendo, sigues teniendo las mismas tendencias, sigues teniendo los mismos errores, y eso, en vez de tirarte o sacarte de la presencia de Dios, debe ser algo que te anime. Y la religiosidad es la que se encarga de decirte, como tú sigues cayendo, entonces tú no eres un cristiano real. ¿Qué era la religiosidad? Siempre te va a señalar, o sea, te va a juzgar. Exacto, y mucha gente que no lo entiende sigue en ese sistema. Entonces, pensando que son lo peor, y lo que tienen que hacer es, hey, levántate, papi, levántate. Claro, eso es de ahí, hay que levantarse. Ahora, teniendo en cuenta toda la conversación que hemos tenido, ¿sí o no? Quiero una respuesta, sí o no. ¿Es difícil ser cristiano hoy en día? No es difícil ser cristiano hoy en día. Si fuera difícil ser cristiano hoy en día, simplemente las estadísticas no dijeran que la gente sigue buscando al Señor como su único y suficiente Salvador. Hey, hemos hablado en el primer episodio, Ser Cristiano Hoy, me acompañó nuestro amigo el pastor Armando Llanos, que la verdad lo pueden seguir en sus redes. ¿Cómo aparecen en redes? Armando Javier Llanos Gallardo, donde me busquen. ¿Y de qué iglesia perteneces? Pertenezco a IFA, que significa Iglesia de Fe y Adoración. Esto fue Podcast Harold de la Hoz Sin Filtro. Esto fue el primer episodio y esperan el segundo. Yo creo que si este fue... Bueno, es el primero, o sea, no estamos empezando en esto. Queremos que el segundo sea mucho más importante, mucho más relevante. Entonces, sígueme en las páginas como Podcast Harold de la Hoz, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Próximamente lo estaremos haciendo en Spotify, espéralo. Así que, nos vemos en el próximo episodio, ya saben.